Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias en esta hora, en esta mañana, porque nos permites estar en tu casa de oración para alabarte, para glorificarte y para gozarnos también y escuchar tu palabra. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu para que al abrir, Señor, tu palabra, tu verdad, pues también sea confrontada con nuestros puntos de vista personales y, Señor, que sigamos tu verdad, la verdad, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Sí. En el marco de la apertura de la Escuela Bíblica de Vacaciones, porque hoy se comienza, hermanos, ¿sí sabían eso? Sí. Vamos a tocar este tema, después se tocará otro tema también muy importante, alusivo a, pero vamos a hablar de este tema. ¿Cómo enseñas a tus hijos sobre Dios? Sin duda que cada uno de nosotros tenemos una manera de cómo hablar a nuestros hijos acerca de Dios. Pero la Biblia enseña, y acabamos de leer, cómo debemos enseñar a nuestros hijos sobre el tema Dios. Pero quisiera preguntarles, de manera personal, ¿cuál es la manera que tú como padre utilizas para enseñar a tu hijo acerca de Dios? A ver, la pregunta es abierta y es libre. ¿Quién dice yo? Ay, nomás se me quedan viendo como diciendo, ¿y por qué haces esas preguntas, Pati? Pues personalmente leo con mi hijo y también repetimos las cosas que Dios dice. A veces él me pregunta, pero a veces no. Entonces yo confío que Dios es el que da la sabiduría, pero sí lo repetimos y lo leemos. Ok, de esa manera le enseñas. Gracias, Pati. ¿Quién más? A ver, antes acá. Yo le platico mucho las historias así, por ejemplo, y las pongo en la vida con Isabela, por ejemplo, le digo de Daniel, ¿no? Que es uno que me gusta mucho decirle a ella porque él elige ser diferente a los demás. Entonces mi hija ahorita está en la adolescencia y le platico mucho de Daniel, de cómo Dios no por ser diferente va a ser mal querida o no la van a, no, sino al contrario. Al contrario. Ok. Yo les enseñé que cuando tenían que hacer la tarea, la parte de la tarea era leer la Biblia. Y aparte todos los días nos poníamos, hacíamos un devocional todos los días a las 7 de la noche. Así les enseñamos. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entiendo que sea una pregunta difícil, ¿eh? Entiendo que sea una pregunta difícil. Por la cara que ponen, así como... Mantengan su Biblia abierta, por favor, en Deuteronomio capítulo 6. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Hay una preocupación por el tema de la deserción de los adolescentes en la iglesia. Salud. La siguiente, por favor. Este autor, Marcos Tosati, en una revista, presenta una investigación que hace una organización para medir el comportamiento de la deserción de la iglesia por parte de los adolescentes. Y él concluye, después de 5 años de estudio de esta investigación, que 3 de cada 5 adolescentes abandona la iglesia. ¿Eso cuánto podría representar? ¿Un 60%? Es mucho. Sin embargo, las causas nos hacen pensar. Miren, la siguiente, por favor. Él descubrió lo siguiente.
¿Cuál es la primera razón? Rigidez de la iglesia, porque es muy regañona. Así lo manifiestan, como que son muy rígidos. La 2, desconocimiento de la iglesia de sus necesidades como adolescentes. 3, pues que Dios no es alguien real en sus vidas, porque no lo pueden ver. Sienten que simplemente no les interesa. A Dios no le interesa la vida de los adolescentes. La iglesia es aburrida. Es otra de las razones. La iglesia es aburrida. La siguiente es que la iglesia llega a ser en algún punto incompatible con la ciencia. De tal manera que prefieren hacerle caso a sus maestros que hacerle caso a la iglesia. Y la última es la falta de afecto. Y es un gran porcentaje. Esta última, por eso se remarca, la falta de afecto. Bien, hablando de nuestros hijos y hablando de la educación, la siguiente, por favor. Hay una preocupación que está tomando muy en serio el Estado a través de este modelo educativo. ¿Lo conocen? ¿Sí? El sistema educativo de nuestro país. Vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿les parece? Porque, ¿qué esperamos nosotros como papás de nuestros hijos y hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde los llevamos? Vamos a ver qué quiere su tutor, el sistema educativo. El siguiente, por favor. Vean, en el perfil de egreso del programa educativo del 2022, la SEP dice que va a lograr habilidades para el aprendizaje autónomo en el niño. Esto quiere decir que va a enseñar a los niños para que ellos tengan el interés y la habilidad por estar aprendiendo de manera autónoma. Sin que le estén diciendo, ponte a estudiar, haz tu tarea. Segundo, lograr que los niños tengan un pensamiento crítico quiere decir que se cuestionen sobre las cosas de una manera en que se busquen respuestas para entender lo que pasa a su alrededor y que puedan también tener pensamientos que les lleven a soluciones de problemas. El siguiente dice que se busca que los niños tengan una comunicación eficaz, que trabajen, es la siguiente, en equipo y que sean pues en un equipo de colaboración, que participen, que tengan pensamiento creativo, pero además se les escuche, se les tome en cuenta, que tengan una conciencia socioemocional. Eso quiere decir que conozcan sus emociones y que sepan cómo manejarlas para no aventarse un tiro cuando se les cierran en el periférico o aquí en la avenida Palomas. Que tengan competencias digitales, que sepan moverse en el mundo digital y que tengan una conciencia ambiental. ¿Cómo ven ustedes? ¿Les irá mejor a nuestros hijos si los toma la SEP y hace todo esto que espera lograr? ¿Ustedes qué piensan? Sí, pues que nos hagan ese paro la educación, porque tiene más aspiración que nosotros como padres. Si le preguntamos a un papá, ya no les voy a preguntar aquí, porque nos movió la primera pregunta. ¿Qué esperas tú de tu hijo? ¿Qué esperas tú de tu hijo? Yo ya hice la tarea por adelantado, así que ya le pregunté a hermanos de aquí qué esperan de su hijo. Que termine una carrera, que se porte bien y que tenga un buen trabajo. Y esa fue la nota,
La mayoría eso quieren. Sin embargo, la SEP dice, pero necesitamos el apoyo, la siguiente por favor, necesitamos el apoyo de los papás. Así que aquí están las obligaciones de los padres, como dice al principio, obligaciones de los padres o tutores en la nueva Ley General de Educación. Primero, tienes que hacer que tus hijos estudien la educación básica. ¿Qué es la educación básica? Preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. ¿Okay? Esta es la educación básica. Este es de sí o sí. Participar en el proceso educativo con los menores de 18 años al revisar su desempeño y al revisar su conducta. Colaborar con las instituciones educativas que tienen un gran interés en la educación de los hijos. Informar a la escuela sobre cambios que presente el niño en conducta o actitud, porque el papá ya no va a regañar a su hijo. No, ahora hay que irle a decir a la escuela, no sé qué le pasa a mi hijo, ya no me obedece, no se preocupe, ahorita lo arreglamos. Ya los papás deben avisar a la escuela si su hijo ya no quiere estudiar, ya no quiere trabajar, ya no quiere ir a la escuela, imagínense. Pero ahora es una obligación acudir a los llamados de la escuela y promover la participación de los hijos en las actividades físicas y recreativas deportivas. Esto es lo que nuestra educación pública pide a los papás. ¿Estará dispuesta la comunidad de padres de familia para hacer esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, efectivamente. Pero vámonos despacio porque estamos hablando de un lugar o de un espacio muy descuidado y es los hijos. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Cómo hemos de enseñar a los hijos? Muchas gracias, hermano. ¿Me escucho qué? ¿Sí, me escucho ronco, hermanos? Sí. Es que estoy ronco. Una semana de aire acondicionado, nos fuimos en una camioneta hasta Palenque, 14 horas, se nos poncharon 2 llantas y el aire a todo. Y luego allá en la iglesia, aire acondicionado. Y donde nos quedamos en la casa, aire acondicionado. Y luego otras 13 horas de regreso, aire acondicionado. Entonces, ayer estaba que no podía hablar muy bien, pero con este cafecito, si no se me quita, por lo menos se me va a olvidar. Muchas gracias, Freddy. Eso es con el tequila. ¿Mandé? Eso es con el tequila. Si no se te Tequila, quita. bórrale. ¿Cómo dijo, hermana? Lechita, ¿verdad? Lechita. Bueno, sí, a rato voy a seguir sus indicaciones, hermana Ramona. Vamos a partir de un punto real. ¿Cómo hemos comprendido en la iglesia que se educa a los hijos en la fe? Desde pequeños les enseñamos la Biblia, ¿están de acuerdo? Les cantamos. ¿Quién le cantaba a sus hijos así de chiquitos? ¿Sí? Los demás no. ¿Qué habrá sido de esos niños? ¿Qué habrá sido? Les enseñamos la Biblia, les ponemos música cristiana, ¿sí o no? Sí. Bueno, a lo mejor hay quien no le puso música cristiana, pero le ponía alguna musiquita para que se trabajara con sus emociones y empezara a brincar. Llevarlos a la iglesia, que no se duerman en el culto, que lleguemos temprano para subir con los niños y que participemos.
Hermanos, esa es una parte importante, pero está muy sesgada y está muy limitada. Porque Dios enseña que para hablarle a los hijos hay que hablarles como un estilo de vida. Vamos a leer lo que dice capítulo 6, versículos del 4 al 9. Y hermanos, voy a pedirles que sean ustedes quienes lo lean, por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál era el momento para enseñarle al niño acerca de Dios o al hijo? Todo. ¿Dónde? En cualquier lugar. Que si ibas al campo a trabajar, hay que enseñarle. Que si estabas en casa, hay que enseñarle. Que si estaba para acostarse y para levantarse, en todo momento, en todo lugar y de varias formas, y utilizando los sentidos. Porque también le dice, y los pondrás, ¿en dónde? En tus puertas o en los dinteles de las puertas. Tal vez es muy difícil, hermanos, en nuestros días comprender cómo enseñarle a nuestros hijos acerca de la Biblia, porque ni nosotros sabemos. Vamos a suponer, estamos en la iglesia, hijo, desde que llegamos, tu ofrenda, sí, aquí está mi ofrenda. ¿Vas a cantar? Sí, voy a cantar. Es muy fácil enseñarles en la iglesia acerca de cómo deben adorar a Dios. Pero una vez que salimos, hay que interpretar la conducta social, la conducta comunitaria, la conducta en casa, las relaciones, el trabajo, la educación, la convivencia, los fenómenos que pasan a nuestro alrededor. Todo, absolutamente todo lo que está allá afuera, no lo podemos conectar a la Escritura. ¿Por qué pasa esto, hermanos? ¿Por qué pasa esto? Hay quienes, la siguiente, por favor. ¿Cómo dice ahí? Pero eso ya estaba, ¿no? Esa ya estaba. Ahora la siguiente. Ahí está. Hay quienes dicen, para que mis hijos se formen bien, los voy a llevar a una escuela cristiana. Porque, ¿saben ustedes qué escuelas cristianas? Y van a las iglesias a promover que inscriban a sus hijos en una escuela cristiana. ¿Alguien estudió, por ejemplo, en una escuela católica? Con confianza, levante su mano. No le vamos a preguntar. Nuestra hermana. ¿Quién más? Nada más nuestra hermana. ¿Cómo es una escuela cristiana? La escuela cristiana es como la escuela dominical, porque les enseñan a orar. Y entonces les dicen, miren, trae a tus hijos, aquí les vamos a enseñar a orar. Les vamos a enseñar a leer la Biblia. Y además los maestros van a ser maestros cristianos. Y va a haber un ambiente cristiano. Pero eso sí, les vamos a enseñar matemáticas como se enseña allá afuera. Y les vamos a enseñar historia como se enseña allá afuera. Y geografía
y ciencias sociales o ciencias naturales, español, todo va a ser igual que allá afuera. La única diferencia es que vamos a orar y que vamos a leer la Biblia. ¿Será esto, hermanos, una escuela cristiana? No. Porque no alcanzamos a ver el mundo desde una perspectiva bíblica. ¿Existirá una escuela, hermanos, que enseñe biología desde una perspectiva bíblica? Sí hay. En México no. Es la verdad, hermanos. En México no hay. Pero sí hay escuelas que enseñan las ciencias desde la palabra de Dios. De ahí en fuera, la que se llame cristiana. Pues sí, tenemos escuelas cristianas. La iglesia presbiteriana tiene escuelas cristianas. ¿Cómo cuáles? El Instituto Juárez. Pues sí, el Instituto Juárez. ¿Cuál otra? Pues la escuela normal de Saltillo, la primera escuela fundada por los misioneros. Pero si uno se acerca para ver la currícula, para ver lo que se enseña, ¿qué vamos a encontrar? Lo mismo. Entonces, cuando vamos creyendo que nuestros hijos van a cambiar porque están en una escuela donde vamos a hacer una oración antes de los alimentos, o hay que hacer esto, creer que nuestros hijos van a ser cristianos, por eso no. Una de las críticas que se hizo mucho a una de las escuelas cristianas en Keyesville, en los United States, la Presbyterian School, Pan American School, era que mandaban a los hijos y se descomponían. Sí, y de veras, México rompió relaciones en los años 90 con los hijos porque regresaban de la universidad, ya ni querían ir a la iglesia. Y decían, pero si es una iglesia o es una escuela cristiana. Si tú estás pensando en mandar a tus hijos a una escuela cristiana, lo único que va a tener de cristiano es esto. Porque el pensamiento de cada una de las ciencias está muy alejado de la Biblia en nuestros días. Pero no me voy a detener ahí. Simplemente hablo de la educación de los hijos. La siguiente, por favor. Pero antes quiero nada más dar aquí un pensamiento. ¿Ya se cansaron, hermanos? ¿No? Pues están sentaditos, tranquilitos. ¿Quién les dice algo? Los trato bien, les hablo bonito, hasta medio ronquito hoy. Hermano, por eso debemos dejar de orar, leer la Biblia. No, eso es algo básico, pero necesitamos que los hijos comprendan el mundo a la luz de la Biblia, y para que eso suceda tenemos que cambiar también nosotros. Ahorita yo estaba imaginando cómo le enseña nuestra hermana Norma acerca de Daniel a su hija. Porque ¿quién era Daniel? Simplemente él no estaba aquí, él era más. ¿Había sabios y adivinos? Sí, pero él era más. Había entendidos, pero él era más. Había religiosos, pero él era más. Él sobresalió en su tiempo. ¿Por qué sobresalió en su tiempo? Porque él era excelente. Imagínate cuando le enseñamos a nuestros hijos, tienes que sobresalir, tienes que ser exigente, tienes que ser excelente, tienes que ser simplemente el mejor. ¿El qué?
Pues eso enseña la Biblia, ¿no? Eso enseña, por cierto, eso enseña o la base doctrinal de nuestra fe, la excelencia. La mediocridad o el dejar las cosas a medias, hablando de la formación educativa, eso es una idea parte de nuestra cultura. Pero la fe, hermanos, la Biblia nos empuja a ser excelentes. Ahora sí, los hijos también tienen una forma de pensar propia. ¿Quieren leer, por favor, el versículo 20? Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Gracias. Los hijos preguntan. ¿Se acuerdan cuando los niños están chiquitos? ¿Qué preguntan? Todo. Y están absorbiéndolo todo. Y dentro de este todo, dice, cuando tus hijos o tu hijo te pregunte. Sí, los hijos por naturaleza preguntan, pero también, así como lo hacen por curiosidad, lo hacen también por buscar congruencia. Sí, está bien cuando te dicen, oye papá, ¿y por qué el cielo es azul? Ay, hijo, bueno, el cielo es azul, porque ¿cómo dices? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Qué les decimos? No, hijo, ¿quién te dijo que es azul? No es azul, se ve azul, pero no es azul. ¿O si es azul? Es pregunta. Claro. Eso que ni qué. Tienen preguntas, pero ¿qué tal cuando nos hacen esta pregunta? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Y por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Alguien le preguntó a su papá esto? Ahora nadie. Ay, sí. Desde la historia de 2 que 3 de aquí. ¿Alguien le ha preguntado a su hijo por qué tenemos que ir al templo? ¿Sí? ¿Alguien le ha dicho, ¿y por qué tenemos que leer la Biblia? Esas todavía están suavecitas, pero cuando entran a la carrera o cuando empiezan a leer algunos libros de filosofía o de materialismo, nos hacen preguntas difíciles y no sabemos. Miren, hermanos, lo que les voy a platicar fue real. En una iglesia, de pronto comenzaron a salirse de la iglesia los jóvenes. Así, literal, a irse de la iglesia. 1, 2, 3. ¿Saben cuál era la razón? Porque el pastor no sabía. Porque el pastor no tenía a lo mejor el conocimiento y en sus clases o en sus explicaciones resulta que sabían más los chavos que el pastor o que sus líderes. Así que se fueron. Pasó el tiempo y vino otra salida de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes se habrán ido de ahí? ¿Cuántos jóvenes, Memo, se habrán ido? ¿Cuántos jóvenes, Memo? ¿Unos 30? Porque hacían preguntas donde parecían incompatibles las respuestas con lo que ellos estaban estudiando. Y se fueron de la iglesia. La siguiente, y es que a veces la iglesia se nos olvida que los niños están creciendo y no tenemos un espacio para ellos y los tratamos como niños. Por ejemplo, luego los niños dicen, ¿por qué papá, por qué mamá, si yo ya estoy grande? ¿Por qué me subes con los niños? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le llevaron a los papás llevaban a los niños para que los tocase y los bendijera?
¿qué hacían los apóstoles? Pues se los impedían, los alejaban. Y en cierta manera, hermanos, la iglesia no tiene lugar para los niños. Y a veces decimos, ¿cómo no? Pues allá arriba tienen hasta todo el piso para ellos. Y viene la escuela bíblica para ellos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Nada más. Y yo creo, hermanos, que aquí debemos romper paradigmas, porque entre más los integremos a las actividades, más significado pueden tener para ellos. ¿Cuántos de ustedes están motivando a sus hijos para que vayan a Culiacán a apoyarnos? Y por el dinero, yo les dije que ni se preocuparan. ¿Alguien está motivando a sus hijos para que vayan? Bueno, ya bajen sus manos. Porque no los integramos. Integrar a los hijos a las actividades, hermanos, es una oportunidad. Porque el enfoque de consejería está también olvidado. Porque los adolescentes quedan así como en un espacio entre niños y jóvenes. Porque claro, están creciendo, pero por dentro, ¿cómo están? Pues están chiquitos todavía. La respuesta que le debes de dar, dice el Señor, es cuéntales, nárrales. La siguiente, por favor. ¿Cómo es, digamos, nuestro testimonio en relación con nuestros hijos? Porque los hijos preguntan, ¿y por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Qué les decimos? ¿Qué les decimos? Porque tienes que ir, es tu obligación. ¿Se enoja el pastor? ¿O se enoja el hermano Rafa? No, el hermano Rafa no se enoja. Ah, no, sí se enoja, ya digo, esa mirada. Es que no los dejamos contestar, nada más. Exacto, no los dejamos contestar porque no queremos dialogar con ellos. Pero la Biblia nos dice el Señor, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué dice? Oblígalo, dile que se calle y que órale que obedezca. ¿Qué dice? Platícale las razones, platícale tu experiencia. ¿Cuántos le hemos platicado a nuestros hijos nuestro testimonio? A ver. Porque a veces contamos una versión a los hijos de cómo queremos que ellos nos vean. Ya por allá se van enterando que nosotros también nos íbamos de pinta y que también nosotros hacíamos cosas malas. Y después vienen y nos dicen, tú también, mamá, ya me enteré que hacía. ¿Quién te dijo? No le creas, es bien chismoso. Pero ¿hasta dónde, hermanos? Nosotros nos abrimos con nuestros hijos y les platicamos cómo Dios nos ha escuchado, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha transformado, cómo Dios nos ha tratado. Nosotros somos los primeros promotores con nuestros hijos para que ellos entiendan el Evangelio. Claro, vivimos en una sociedad donde aparentamos cierta perfección con los hijos, porque creemos que si ven nuestros errores, vamos a perder autoridad con ellos. Pero no es así. El Señor le dijo a su pueblo, en este caso a Moisés, cuando tus hijos te pregunten, cuéntales tu testimonio. Hermanos, nosotros no somos los fuertes o las personas que no cometemos errores. Por supuesto que los cometemos. He visto que cuando un hijo puede entender la dinámica moral incluso de su padre o de su madre, son más conscientes los hijos. Uno tiene miedo, no, es que va a hacer lo mismo que yo si le cuento, si le digo. No. La Biblia dice, cuéntale. Hijo, yo vengo a la iglesia por esto. Y por eso te traigo. Porque soy agradecido con Dios.
o porque estoy agradecida con Dios, porque nos ha bendecido, porque nos ha resuelto, porque nos ha transformado, porque nos ha colmado, etcétera. ¿Qué razones tienes tú? No para que se lo mandes al pastor. Pastor, hable con mi hijo. Hermano Freddy, habla con mi hijo, porque como que a ti te escucha más que a mí. ¿A poco no? A veces sí actuamos. Se los mandamos a otros. Maestro, maestra, hable con mi hijo. A usted sí le hace más caso. No tengamos miedo, hermanos, de compartir con nuestros hijos nuestro testimonio. Por último, hay que orar por nuestros hijos, sí. Si es cierto, el día de hoy comienza un programa educativo para los niños de casa y de la comunidad. Pero tenemos que orar también por los padres, porque el trabajo no solamente es de nuestra hermana Ale y su equipo de trabajo. El trabajo es de todos. Pongámonos de pie, hermanos. Papá, dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da y la da en abundancia. Amado Padre, cuida a nuestros hijos. Ellos son hijos del pacto. Ellos son tus hijos. Pero qué responsable, Señor, o cuánta responsabilidad hay en nosotros como padres. Porque no queremos esforzarnos. Porque no queremos el compromiso. Porque los dejamos, Señor, a que la iglesia o que a la educación del Estado se ocupe de ellos. Danos sabiduría y danos esta responsabilidad. Haznos padres sensibles, o también padres que vayamos adelante buscando la información que les daremos a nuestros hijos. Incluso trabajar con ellos, estudiar con ellos. Pero estudiar, Señor, con ese sentido de compromiso, con ese sentido de responsabilidad. Sí, estudiar tu palabra, pero estudiar un libro, estudiar una ciencia, estudiar lo de su escuela. Ayúdanos, Señor, a ampliar nuestro concepto de educación cristiana. Oramos, Señor, por nuestros pequeños, nuestros maestros que hacen un trabajo que complementa la responsabilidad paternal. Gracias por nuestros maestros, por el programa educativo, Señor, de Nueva Vida. Gracias. Oramos por cada uno de los niños que habrá de venir en este programa, Señor, de Escuela Bíblica de Vacaciones, versión 2024. Detrás de cada niño, Señor, hay un papá. Sensibiliza sus corazones y motívanos, Señor, a ser los educadores de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.